Okay. This meeting is being recorded. Bien. Bueno. Después vamos. Arranquemos por acá. A ver, inverter pedorro. Una fase. Otra fase. Otra fase. Y esto es un inverter, ¿verdad? Literatura dice ABC, RST, W, elijan el nombre que se les cante, pero básicamente eso es un inverter. Hay algún punto que vamos a referenciar nosotros, nuestro programa, hacer, ¿sí? Y lo que habla Miguel es que modulando cada una de las llaves podemos hacer cosas distintas al hacerlo. ¿Ah? Bien. Ok, también deberían haber hablado que en un inverter de corriente, de tensión, perdón, generalmente si esto es el, llamémosle gate 1, esto es no gate 1. O sea, cuando una está prendida, la otra está apagada. Cuando una está apagada, la otra está prendida. Si esto es gate 2, esto es no gate 2. Si esto es gate 3, esto es no gate 3. O sea, no podemos dejar las dos llaves prendidas, lo cual es obvio, ¿sí? Si dejamos las dos llaves prendidas, hicimos un hermoso corto por ahí y voló todo al demonio rápidamente. Y podríamos dejar tres iguales prendidas de abajo o tres iguales prendidas de arriba. Como podemos, ¿no? Entonces, fíjense cuáles son las opciones. Yo tengo una prendida, esta va a estar apagada. Esta puede estar prendida o apagada, esta puede estar prendida o apagada, ¿no? Entonces, fíjense que las opciones son, si escribimos G1, G2 y G3, podemos tener las tres apagadas o las tres prendidas, ¿sí? O podemos tener esta prendida, estas dos apagadas, esta prendida, las otras dos apagadas, estas dos apagadas, las otras dos prendidas, ¿sí? Y me quedan todos los complementarios de estos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tengo acá 1, 1, 0, tengo acá 1, 0, 1, tengo acá 0, 1, 1. ¿Sí? Si empezamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estos dos los voy a contar acá arriba, 7, 8 estados distintos. ¿Puede haber otros? No. Cualquier otro estado que queramos usar de combinación de llaves de esto, estamos rompiendo algo, ¿sí? O sea, no podemos prender G1 y G1 negado al mismo tiempo, primero porque por definición no está negado no podemos, ¿sí? Pero segundo, si llegáramos a prender cualquiera de una rama, la rompemos, ¿sí? Lo mismo pasa con esta, lo mismo pasa con esta. Ok, todo muy lindo. Esas son las combinaciones que tenemos que usar para hacer algo. Ok. ¿Qué producen estas dos combinaciones primeros que tengo acá arriba? La 7 y la 8. ¿Por qué no podrías apagarlos? Sí, sí, que podés apagarlo, que no podés prender. Esta y esta no la podrías prender al mismo tiempo. ¿Está bien? Pero sí podríamos tener esta apagada y esta apagada. Podríamos, por ejemplo. ¿Está bien? Lo que no me deja en esa nomenclatura es que esta es la negada de esta. Claro, eso sí. ¿Está bien? Ahora después vemos, después hablamos por eso, pero ahora arranquemos con lo que tenemos. Manteniendo esa nomenclatura. ¿Qué producen estas tres cosas? Planteamos la tensión BA, BB y BC a la salida. ¿Sí? Si yo tengo esta apagada, esta está prendida. Entonces, ¿qué tendría la salida? 0 volt, 0 volt, 0 volt. ¿Sí? Si tengo las tres prendidas, ¿qué tendría la salida? SC, SC, SC. ¿Estamos de acuerdo? Si a esto lo llamo BCC.
¿Va? Bien, si nos planteamos en una fuente trifásica, lo que querríamos ver es cuántos VAB, cuántos VBC, cuántos VCA. ¿Ven? La diferencia de tensión entre fases. Fíjense que cualquiera de estos dos estados producen cero tensión en las fases, en las líneas, digamos, entre una fase y otra. Porque si las tres fases tienen lo mismo, la diferencia VAB es cero, la diferencia BBC es cero, la diferencia BCA es cero. Estos son los dos estados llamados estado cero. ¿Sí? Que no importa cómo lo hagamos, ambos dos estados producen cero diferencia de tensión a la salida. Entonces, estrictamente hablando, nuestro puente H per se, tenemos 6 estados activos que podemos generar algo. O sea, 6 estados activos que sirven para hacer algo, 2 estados cero que sirven para poner cero, ¿sí? Y 1.000.000 de combinaciones de estados prohibidos. ¿Vale? Los estados prohibidos, yo los saqué ya desde el vamos diciendo G1 y no G1, pero si tuviera G1 y no G1, vamos a ponerlo por acá, vamos a poner G1 y no G1, 1, no podemos. ¿Sí? G2 y no G2, 1, no podemos. G3 y no G3, 1, no podemos. Ninguno de todos estos podemos. Este no se puede, este no se puede, este no se puede. ¿Por qué? Porque generarían un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos estas 6 llaves y nos planteamos en cada llave tiene 2 combinaciones, ¿cuántas combinaciones posibles hay de todas las opciones, de todo el puente? Cada llave sola, ¿Mm? cada llave independiente. Cada llave independiente. Tenés 6 llaves distintas que podés buscar en 2 valores. ¿Cuántos estados tenés? 2 a la 6, ¿no? Son 64 estados. ¿Y dónde están todo lo que me falta? Están cortados porque van. Cada uno de esos tiene 8 ciudadanos. Porque compartan el control. Ok, bien. Pero me siguen faltando estados, ¿verdad? A ver, hay combinaciones que todavía podrían existir, como la que él dijo, G1 prendida, esta llave apagada. ¿Sí? Esta podría estar, perdón, esta apagada, las dos apagadas podrían estar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué planteamos de esto? Diciendo que vea cuánto vale. Y para algún lado va a ir la corriente, ¿no? Ok, primer problema. ¿Esto anda así? Puente trifásico, voy a tener una carga que no sé qué es, ¿no? Entonces tendría que haber un sentido de circulación de corriente independientemente de lo que el puente quiera poner, ¿no? Si esto se va a comportar como un puente de tensión, el puente debería poder poner una tensión. La tensión puede ser 0 o BCC, ok, pero la corriente debería poder circular independientemente de lo que dice el puente. Entonces, en primer lugar, esto así como está, no anda, porque la corriente no puede circular como se le cante independientemente de la tensión que dice el puente. Entonces, lo primero que nos faltan son todos los dioditos en antiparalelo en todos lados. Si no, el puente anda solo con cargas resistivas. La ventaja de esto es que el diodito viene gratis, ya está metido dentro del MOS, no lo necesitamos. Pero bueno, ahora sí, podríamos generar una tensión en A y que la corriente circule como se le canta. Si yo prendo la llave, la corriente podrá venir para afuera, y si no, podrá venir para abajo, de abajo del diodo, ¿o no? Piensen. Puede ir como se le cante, o sea, supónganse una ramita sola. Depende de la tensión que tengas, tiene ese mayor a... Un solo pedacito. ¿Sí? Ya está prendido el dedo. Yo tengo acá una carga. Prendo esta llave.
O sea, acá tengo VSC. VSC. La corriente, ¿para qué lado puede ir? Y si cerrás la llave, probablemente salga. Si cierro la llave, la corriente puede ir para allá, sale, pero la corriente también podría entrar. Y sube. Pero para eso en la carga algo más tarde, ¿sí? ¿O no? No necesariamente puedes tener una instancia donde la corriente ya venía para este lado, y cuando vos prendiste la llave, sigue yendo para ese lado. Y la inductancia después se va a empezar a descargar y va a intentar cambiarla del sentido. En el caso del diodo no. ¿Eh? O sea, en el caso de con un diodo no. En el caso de que vos tengas el diodo acá abajo, que lo tenés, aunque no quieras lo tenés, y acá arriba también, ¿sí? ¿Qué es lo que te permite ese diodo? En algún momento, inevitablemente, las dos llaves van a estar apagadas. O sea, el estado G1 y no G1, 0, van a existir, ¿sí? Aunque no quieras. ¿Por qué? Porque no puedes prender instantáneamente una llave y apagar otra. No hay manera. No puedes hacer eso. O sea, tenés un tiempo. Y encima, en general, todos los MOS tardan más en apagarse que en prenderse. Entonces, si vos instantáneamente hiciste el cambio, apagaste una y prendiste otra, durante un cachito, porque uno tarda más en apagarse de lo que el otro tarda en prenderse, déjate la otra prendida. Y ahí vuelve el cuello, inevitablemente. Entonces, inevitablemente, vos para poder cambiar de un estado a otro, deberías tener que pasar por un estado donde todas las llaves están apagadas, un ratito, ¿sí? Para darle tiempo al que se tiene que apagar, apagarse, o al menos que esté casi apagándose, y al otro, después de ese estado, lo prendés. No podés hacer todo instantáneo. Eso es lo que se llama dead time. O sea, cuando ustedes quieren prender una llave, yo quiero prender, por ejemplo, no sé, G1, esto G1, para que G1 se prenda, antes de que G1 se prenda, tuve que haber apagado el G1 negado. Un cachito antes. ¿Sí? Y olvídense acá negado como negado, ¿no? Negado que es la de abajo, negado que es la de arriba. Primero tengo que apagar esta, esperar un tiempito, ahí puedo prender la otra, y cuando voy a volver a prender, me pasa al revés. O sea, tengo que esperar que esta se apague, y recién ahí la voy a prender. ¿Está bien? Si no hago eso, durante algún tiempito, muy cortito, como la llave tarda más en apagarse que en prenderse, los dos están prendidos al mismo tiempo. Y los dos prendidos al mismo tiempo, explota. Esto es lo que se llama, este tiempo, se llama dead time. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tiempo muerto, literalmente. No estoy usando el puente en ese tiempo. No solo no estoy usando el puente en ese tiempo, sino que en ese tiempo estoy perdiendo tiempo justamente porque una llave se está apagando y la corriente va a tener que empezar a circular por alguno de los diodos. Entonces, pasamos de tener una caída a la salida, que era simplemente una caída por resistencia ómnica del MOS, que estaba prendido, una redención, a tener una caída de un diodo en directa, que es 0,100. Y en el medio ni hablé de las pérdidas de computación. Entonces, dependiendo de la relación de las RDS y la del diodo, a veces es considerable, es bastante más la potencia que está disipando el diodo ese que el transistor. Pero es inevitable, lo tenemos que tener. ¿Sí? O sea, lo podemos bajar tan chiquito como nosotros querramos en función de la tecnología, en función de qué tan rápido prendamos y apagamos los puentes o las llaves del puente, pero no podemos no tenerlo. O sea, siempre un dead time va a haber. Y si este dead time es muy grande, hay muchísimo tiempo donde la tensión a la salida del puente está determinada por los diodos y nosotros no ejercemos control sobre ese puente. Entonces el puente, medio que en ese momento queda indeterminado, no va a quedar indeterminado en tensión, en corriente, o sea, queda indeterminado en el sentido de que uno no lo está controlando. Entonces, si uno no lo está controlando,
la distorsión armónica, todo lo que corresponda a medir de los datos de salida, no necesariamente están controlados por mí, están controlados por las incertezas del puente. Bueno, esto generalmente es chiquito, ¿sí? Estamos hablando de cuánto tuvieron en los MOSFET que estuvieron midiendo. O sea, el MOSFET de la prueba creo que ni lo pudimos medir cuánto tardaba en prender porque era irrelevante. Los diodos han visto también algún tiempo del orden de microsegundos. En semiconductores extremadamente grandes y caros y de mucha corriente y de tecnologías obsoletas, podemos tener decenas de microsegundos, pero no mucho más, ¿sí? O sea, estamos hablando que son como muchos microsegundos y en tecnologías modernas estamos hablando de nanosegundos, o sea, inmesurable, pero el retardo tiene que estar. Entonces, ¿qué nos pasa? Yo voy a modular y voy a ir prendiendo y apagando todas estas llaves para lograr a la salida una forma de onda. Generalmente, si es un inverter y trifásico, generalmente una forma de onda senoidal, que quiero la salida de algo, de la tensión, de la corriente, de lo que sea que esté controlando el puente, voy a querer una senoidal, ¿no? Entonces, mientras más delta yo tenga, va a haber más puntos de esa senoidal donde yo no, más tiempo de esa senoidal donde yo no tengo control. Y ahí es donde me empieza a crecer la distorsión armónica de salida, y es donde me empieza a crecer un montón de cosas. Digamos, donde yo no puedo controlar que también quiero generar. Pero un poquito más para atrás. ¿Para qué no quiero un puente? ¿Para qué lo hago? O sea, para dar la clase de electrónica 4 no es, o sea, está por todos lados, ¿no? Tenemos puentes trifásicos, monofásicos. Pero ¿cuál es la idea fundamental? ¿Para qué se usan? Porque si no carece de sentido todo lo que vayamos a hablar. O sea, ¿qué podemos tener conectado a un puente? Y por ejemplo, un motor y controlar la tensión. Bueno, ¿y para qué querrías ponerle un puente a un motor si lo podés enchufar a la red eléctrica? Para controlar la tensión. Ok. Bueno, hacer otra frecuencia que no sale de la red. Ok, bien. Entonces vos querés controlar algo que generalmente ya existe, que lo podés enchufar, que tiene un montón de problemas, pero que contraestudiados, porque la red eléctrica la tenemos hace muchísimo tiempo, los motores un poco más, ¿sí? Y los tenemos recontraestudiados, pero tenemos un problema que no es fácil en un proceso industrial o en un proceso de algo automatizado, variarle la velocidad del motor. Un motor trifásico, ya lo vieron, por enchufar, en función de la carga y del slip que tenga entre la tensión eléctrica y la frecuencia mecánica, el tipo va a quedar en alguna posición de velocidad. Y no hay nada que podamos hacer, o sea, le podés cambiar quizás un poquito la tensión, que la podrías atenuar con una resistencia, como para jugar un cachito, pero hay un margen muy fino donde podrías moverte con cosas tradicionales la velocidad de ese motor. Y el torque que va a estar entregando ese motor depende obviamente de la carga, de lo que tenga, del torque que tenga que hacer, y ese slip, esa diferencia entre la corriente, la tensión eléctrica o la corriente eléctrica y la posición mecánica, o la posición eléctrica y la posición mecánica, está dado por la frecuencia, por el motor, por el parámetro del motor, por las cosas, no puedo hacer nada. O sea, vos lo enchufás en una condición de carga, el motor gira a una determinada velocidad y se acabó. No hay nada que hacer, ¿sí? Si queremos otra velocidad, tenemos que cambiar el motor. Bien, eso ya genera un problema, porque cuando vos querés prender un motor en alguna condición de uso real, la carga, el torque que tiene que generar ese motor, no es el mismo en el encendido que cuando está girando. Porque en el encendido uno tiene que vencer los amigos estáticos, tiene que empezar a vencer la inercia de todo el modelo para que empiece a girar, etcétera, etcétera. Entonces, el arranque de un motor trifásico común o monofásico, o el que se les ocurra, de alterna, tiene en general un consumo en el arranque que es muchísimo más grande que el consumo del motor, ¿sí? Hasta un tiempito, cortito respecto del tamaño del sistema, básicamente, pero durante ese tiempo consume infinito más. Y consume infinito más porque vos le estás aplicando una frecuencia que no es la que está girando,
El tipo tiene que empezar a acelerar contra eso y no está puesto en las mejores condiciones de torque para esa frecuencia. Las mejores condiciones de torque en un motor, ¿qué sería? Bueno, yo genero un campo eléctrico desfasado en cada bobina 90 grados respecto de la inducida. Cuando no hay inducida porque el tipo no se está moviendo, y bueno, le meto tensión y saldrá una corriente. ¿Sí? Y a medida que empieza a aparecer la inducida, si yo me voy desplazando en 90 grados respecto de la inducida, o sea, generando un torque siempre a 90 grados respecto de lo que está la posición del campo magnético, tengo el máximo torque. Cuando yo lo arranco, literalmente, no controlo nada, porque le estoy metiendo una frecuencia fija, le estoy metiendo todo y ahí aparecen corrientes muy grandes. Entonces, el primer problema es en máquinas eléctricas extremadamente grandes, esa corriente es enorme, ¿sí? O sea, si estamos hablando de un motor de megawatts, como podemos tener en, no sé, en una industria minera, en un molino de cemento, en algo de estas maquinarias eléctricas espantosas, ¿sí? Las corrientes de arranque directamente son inalcanzables si lo tuviéramos que arrancar así. De alguna forma lo tenemos que arrancar. En el pasado se inventó todo este sistema de lo arranco en estrella, después lo paso triángulo, lo arranco en triángulo, después lo cambio a estrella, bla, 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 lo que sea. Pero de nuevo, en máquinas muy grandes, eso es totalmente inviable, ¿sí? Esas máquinas enormes y muy grandes, en general tampoco giran muy rápido, ¿no? Son cosas que giran lento. Entonces, si uno pudiese generar una senoidal que uno controle, y uno podría ir arrancando y regulando la tensión y la corriente a la salida, en realidad regulás una, pero la fijás para que la corriente sea lo que vos quieras, podés arrancar el motor en un momento óptimo, llevarlo despacito sin tener sobrecorrientes al punto crítico que uno quiere usar. Y aparte poder regular la velocidad manteniendo el torque que vos querés. Con ese es el objetivo de por qué usamos un interruptor. En el medio hay infinitos beneficios. Sí. O sea, que el control sea distinto, que la forma de manejarlo, controlarlo sea diferente, sí, pero básicamente vos podés generar una forma de onda como la que vos quieras. Entonces, mientras tu máquina eléctrica soporte la forma de onda que vos podés generar, lo que venga. Y como que qué tan considerable es el esfuerzo extra que vos tenés que hacer al principio para arrancarlo, que era ventajoso hacerlo en un motor mucho más grande, porque no te importa lo que tal. En general, un motor común, el pico de arranque de corriente es más del doble del consumo nominal. Si lo hago más suave ese arranque, si lo haces más suave, vos no tenés, podés lograr cero, o sea, ir despacito hasta la corriente nominal y nada más. Claro, es si hay un escenario en el que no lo puedo hacer tan suave, esto me sigue sirviendo. A ver, sí, te sigue sirviendo, pero no para mejorar eso, te sigue sirviendo para después poder moverte en punto de operación. Una vez que ya lo querés calcular en el arranque, si tenés un sistema donde por algún motivo el espacio no arranca, y bueno, lo va a tener que arrancar rápido, no hay mucha ciencia. Generalmente no pasa eso. O sea, generalmente lo que pasa es que en esas cosas que vos le tenés que dar un sacudón para arrancarte, le das un sacudón, pero por un tiempo controlado. Entonces la corriente se te va de margen, pero está controlado. Y después ya lo regulás. Pero si no, de la otra forma, vos tenés que dar arranque y el tipo arranca descontrolado con una corriente muy grande, totalmente fuera de lazo, y no puedes hacer nada. O sea, hay algunos casos, no tengo un ejemplo vívido, pero he escuchado de eso. O sea, hay casos donde no los podés arrancar de lazo. Más que nada, hay sistemas, por ejemplo, que no tienen rodamientos. El rodamiento es justamente el aire que se va formando, esas cosas, mientras más tiempo lo tengas andando despacito, más estás haciendo pelota todos los búgeres de cerámica que son los que generan el aire del rodamiento, digamos que no existe, ¿no? El rodamiento de aire. Pero para que eso ande tiene que girar rápido, entonces es medio que se cuenta el huevo de la gallina, o sea, hasta que no arranca no tenés un alemán,
y mientras está arrancando la está rompiendo, entonces tenés que arrancar Cuando rápido. está apagado, está ¿Cómo? el apoyado. Sí. Yo lo arranco y haciendo rozar. Generalmente tienen algo, algún sistema de resorte o algo para levantarlo, porque la gravedad ayuda, o muchas veces el sistema también es soportado no de aire, sino por algún fluido, y al principio le entran a bombear fluido a la cabeza para que lo puedan levantar y no se hicieron otras cosas, pero tienes algún mecanismo para simplificar eso, pero en general esas cosas las crean muy rápido. Si las apuntas lento, justamente estás perdiendo todos los beneficios de lo que vos, por lo cual lo impusiste, ¿no? Pero bueno, en definitiva, uno pone un inverter porque te permite mover el punto de operación de lo que sea que vayas a usar, ¿sí? Entonces vos podés tener el motor eléctrico, lo podés tener funcionando siempre en el punto óptimo de operación para tu aplicación. Yo quiero que el tipo esté haciendo ese torque a determinada velocidad. Bueno, lo puedo llegar a ajustar. En cambio, de la otra forma, con la red eléctrica, vos lo prendés y anda a la velocidad que anda, el torque es la velocidad que sea, y la selección del motor es la que te define en qué punto de operación está trabajando. Pero vos no podés hacer nada para modificar el punto de operación. Hay muchos sistemas que la eficiencia del sistema cambia infinito, depende de donde estés parado, ¿sí? Lo más obvio de todo eso es en generación eléctrica y no en consumo eléctrico, un molino, por ejemplo, un generador eólico, ¿sí? El generador eólico, vos tenés viento, que es lo que es, no podés hacer nada, viene de afuera, y vos tenés una máquina eléctrica para generar. En función de cuánto vos estés frenando a ese molino, es a qué velocidad va a terminar dando vuelta el tipo. Y hay toda una curva que dice, bueno, en función de la velocidad del viento y en función de las características de tu molino, hay un punto óptimo de laburo donde vos le podés sacar la máxima potencia de ese molino. Y para variar ese punto óptimo, lo que tiene que variar es qué tensión reflejada está viendo, que si el tipo estuviera conectado directamente a la red eléctrica, el tipo ve 50 Hz, una determinada tensión y no hay nada que hacer, ¿sí? En cambio, vos electrónicamente le podés reflejar y que el tipo vea la red eléctrica que te conviene a vos que veas para sacarle un porcentaje de eficiencia más grande. Ahí es un montón la diferencia, no es que es un 10% más, un 10% menos, puede ser un 80, 90% más, un 80%, 90% menos, y ahí es donde tiene sentido el inverter. Pero bueno, en resumen, todo esto lo vamos a hacer para, en un principio, o emular una red eléctrica, y ahí no hay problema, la frecuencia es fija, no tengo que hacer nada, o para mover una máquina eléctrica y parar el punto de operación de esa máquina eléctrica donde a mí me conviene. Algo que me olvidé en el medio, los picos estos de corriente que generas en los motores no solo generan estrés eléctrico del motor, sino que también generas un torque de la hostia en ese momento, entonces generas también un estrés sobre el eje, sobre los rulemanes, sobre un montón de cosas mecánicas, que también el arrancarlo despacito te simplifica la vida por ese lado. O sea, hay veces que ni siquiera hay que controlar nada, se pone un inverter nomás para evitar el desgaste en el arranque y en el apagado de las cosas. Más que nada, máquinas muy grandes, ¿sí? Muchas veces se los arranca y a veces que están pensados, porque ya son máquinas que estaban pensadas para funcionar al 50 o 60% de la red eléctrica, bueno, se le pone algo para el arranque y después que arrancó, se desconecta directamente. En algún momento lo sacan de la red, lo vuelven a conectar, quedan a la misma frecuencia, o el mismo arrancador lo lleva para quedar en sincronismo con la red eléctrica y después enchufa la red eléctrica. O sea, no se usa nunca más el inverter. Pero aún en motores muy, muy grandes, hasta a veces para eso nada más que para arrancarlo, se pone un convertidor. Bien, bueno, entonces, habiendo aclarado que se usa para conectar un motor, generalmente una red eléctrica para moverlo, ¿por qué no fabricamos una cuadrada de 50 Hz y listo? Si vamos a conectar un cargador de celular, una lámpara LED eléctrica o algo,
sinceramente le da lo mismo, que sea senoidal o que sea cuadrada, ¿no? O sea, Había visto algo que está bueno, que esa trifásico general que era muy eficiente para un tipo de motor. Puede ser. ok, pero a ver, vamos a algo más burdo, una resistencia, un calentador. Le meto una cuadrada, le meto una senoidal, mientras tenga el mismo RMS va a calentar lo mismo. No hay ninguna duda. En una máquina eléctrica, resulta que, a ver, el torque generalmente es proporcional a la corriente en todas las máquinas eléctricas, ¿no? Entonces, si vos le metés una senoidal, vos estás generando un torque en una determinada frecuencia únicamente que hace que la máquina vaya para un lado. Cuando vos tenés distorsión, si vos pones una señal más cuadrada en el senoidal, empezás a meter el tercer armónico, el quinto armónico, el séptimo armónico, el noveno, el onceavo, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos con una fase determinada. Cayó como cayó, en función de lo que vos hayas puesto. Bueno, resulta que hay ciertos armónicos que quedan con la fase al revés. O sea, cuando el fundamental te lo está empujando, el otro miembro te lo está frenando. Entonces, si vos le pones distintas frecuencias a un motor, hay armónicos que le dicen, che, anda para allá, y hay otros a otra frecuencia que le dicen, anda para el otro lado. Entonces, el eje y la carga y todo sufren una variación en el torque que está relacionado directamente con la distorsión armónica. Estamos hablando de un motorcito de un ventilador, bueno, prácticamente no tiene carga, pero en general va moviendo aire, el aire no se va a quejar mucho de que tenga un poco de distorsión armónica en la red eléctrica, pero cuando tenés motores muy grandes, el efecto es muy grande y hasta puede llegar a ser destructivo. ¿Sí? O sea, uno le pone un armónico para un lado y aparecen armónicos para el otro. Y ahí es donde entra en juego qué corno hacemos para generar esas senoidales en la red eléctrica, que es lo que se supone que vamos a empezar a hablar hoy hace 50 minutos de Mango Man. Entonces, yo lo que quiero es que el motor vea una senoidal, en realidad 3, desfasadas 120 grados, porque es el concepto de trifasia. Y yo quiero que esa senoidal no tenga distorsión armónica en lo posible, que sea una senoidal ideal. Ya vimos que es imposible hacer una senoidal ideal, pero por lo menos nos vamos a aproximar lo más que podamos. Y acá entran en juego un montón de cosas y durante muchos años van a ver que toda la historia de la investigación, de las modulaciones de los convertidores y bla, 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 es como que hay un corte en función de qué puede hacer la tecnología. ¿Sí? Si estamos hablando de un motor que está girando necesitas ponerle 50 Hz, son 50 Hz, o sea, es la nada misma. Si conmutás a 1 kHz, tenés 20 puntitos por cada senoidal, digamos, ¿no? Para definir. Pero 1 kHz es la nada misma. Si conmutás a 10 kHz, tenés 200 puntitos por vuelta para poder determinar de esa senoidal, ya queda bastante bien definida. Pero 10 kHz sigue siendo nada hoy en día. Si pones 100 kHz, y prácticamente es ideal lo que vayas a hacer. O sea, no, la senoidal ni se va a enterar. Pero el problema es que hoy podemos poner 100 kHz en una señal computada de 300 volts de tensión de entrada, o 500 o lo que sea. Años atrás no se podía. No se podía porque los convertidores estaban hechos con tilistores, después fueron hechos con GBTs. Recién ahora estamos hablando que lo podemos hacer con MOS, sí, tanto, o en alta tensión no hay mucho, pero recién hoy en día estamos con semiconductores que pueden computar tensiones altas de los miles de volts o más, corrientes grandes y en tiempos relativamente pequeños. Pero antes, el tiristor tardaba a veces cientos de microsegundos en computar. Entonces, queríamos minimizar la cantidad de computaciones porque era caro computar al tiristor. Caro en el sentido de que tardaba tiempo. Durante ese tiempo yo no estoy controlando la tensión de salida.
caro en el sentido de que le teníamos que dar una corriente con ganas para aprenderlo, lo mismo un GBT, o sea, es un DJT con esteroides, pero si queremos que circulen 100 amperes por la salida del GBT, le tenemos que dar un ampere en la base, básicamente. O sea, no es trivial disparar ese ampere en la base. Entonces, durante todo el principio de la historia, lo que se hacía esto era modular las cosas de la forma más fácil, que es la que le debe haber dicho Miguel. Arrancamos si tenemos una triangular que tiene una determinada frecuencia superior a la frecuencia de la senoidal que queremos generar. O sea, supongamos que esta es la senoidal que yo quiero generar. Esto lo vamos a llamar periodo de la senoidal, que es igual a 1 sobre la frecuencia de la senoidal. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es una triangular muy rápida, donde voy a comparar esa triangular con una senoidal. La relación entre la frecuencia de la triangular y la frecuencia de la senoidal se llama índice de modulación en frecuencia, MF. La relación entre la amplitud máxima de la senoidal y la amplitud máxima de la triangular, llamémosle tensión de la triangular respecto de la tensión de la senoidal, se llama MA, índice de modulación MA. Y lo que hacíamos era comparar las tres señales, o sea, yo voy a tener tres desfasadas, voy a poner la otra por acá. En cada instante de tiempo comparamos la senoidal correspondiente a la fase que nosotros queremos con la triangular correspondiente. Si la triangular es mayor que la senoidal, prendemos la llave. Si la triangular es menor que la senoidal, apagamos la llave, perdón, al revés. Si la senoidal es mayor que la triangular, acá quiere decir que me está faltando energía, prendo la llave. Cuando cae por debajo, apago la llave. ¿Sí? ¿Cómo es el liquidez de esta triangular? Variable. De la triangular, no, en general lo dejás fijo, o sea, lo podés hacer de cualquier forma. Vos podés poner la triangular así. Si querés, podés poner la triangular así. Y si no, ponés la triangular como dice ser una triangular. ¿Está bien? Cualquiera de las tres es viable. Las tres tienen cada una sus distintos problemas. ¿Sí? Lo que más estable da en este contexto es la triangular pura, porque la triangular pura te deja senoidales que están centradas, más o menos. ¿Sí? Si uno asume que esta frecuencia es mucho más grande que la de la senoidal, la frecuencia de la triangular es mucho más grande que la de la senoidal, podríamos decir que en un periodo del triangular la senoidal es constante. Entonces siempre te queda, si en un periodo de la triangular la senoidal podemos decir que es constante, los anchos de pulso que vayas a generar comparando, te quedan siempre centrados con el pico de la senoidal. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Siempre que la senoidal sea constante respecto de la triangular. Lo que pasa es que hoy en día estamos en frecuencia de computación de, no sé, 20K para generar 50 Hz. Y es constante. ¿Sí? Prácticamente no se mueven. Bajo esas condiciones, la triangular pura, que está centrada en el medio, es la que menor distorsión armónica genera a la salida del convertidor. Cuando no estás en esas condiciones, esta es la que menos distorsión armónica mete, pero todas meten, con lo cual es lo mismo. Y cuando te vas al extremo de que la frecuencia de muestreo es infinito más grande que la frecuencia de computación, es infinito más grande que la frecuencia de la senoidal, es lo mismo, son todas iguales. ¿Sí? Elegí lo que quieras. De hecho, no se usa ninguna de las tres y se usa otra modulación que se llama modulación por variable de estado. ¿Sí? Después, si llego, hablamos algo breve de eso. Pero la modulación por variable de estado lo que hace es, de los 8 estados disponibles que teníamos para elegir, la modulación dice, yo quiero generar este punto de la trifásica. La señal A tanto, la señal B tanto, la señal C tanto. Bueno, ¿cuál es la mejor combinación de estados para generar eso? Que aparte
minimiza la cantidad de computación. Yo acá no puedo hacer nada, o sea, si estoy comparando, lo único que hago es comparar. Entonces, la cantidad de computaciones está fija por la forma de la triangular, por la relación de frecuencia y nada más. Y el índice de modulación lo que me dice es, estoy modulando muy arriba o modulando muy abajo, nada más. ¿Sí? Y también genera distorsión armónica, pero no hay nada que yo pueda elegir en cuanto a cuántas veces van a computar por ciclo las seriedades, cuántas veces van a computar las llaves, etcétera, etcétera. Hay otras modulaciones que analizan las cosas de otra manera totalmente diferente. Esa otra manera totalmente diferente implica 20 millones de transformaciones algebraicas en el medio, cosas que se llaman transformada alfa-beta, transformada de Q, etcétera, que lo que hacen es, un sistema trifásico son tres coordenadas desfasadas 120 grados. Uno le puede aplicar una transformación de coordenadas a eso, que es básicamente agarrar el valor instantáneo de las tensiones y multiplicarlo por una matriz, ¿sí? Y convertir en un sistema, también de 3 coordenadas, porque tiene 3 grados de libertad, pero desfasadas 90 grados ortogonales. Eso es lo que se llama transformada alfa-beta. En realidad es alfa-beta gamma, pero todo el mundo le dice alfa-beta. Donde, alfa-beta cero en realidad, donde con una simple multiplicación transformamos un sistema de 3 ecuaciones en un sistema también de 3 ecuaciones, donde hay 2 vectores que están a 90 grados, y el tercero corresponde al desbalance de las líneas. ¿Qué tan desbalanceado está el sistema trifásico? En el caso de un convertidor, uno va a conectar una carga, que la carga va a estar o en triángulo o en estrella. ¿Y cuál se llama estrella y cuál se llama triángulo si no me equivoco? Pero uno va a estar conectando las cosas de esta manera: ABC, 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 ABC. Si yo conecto un sistema así, solito, aislado del planeta, hay cero chance que A más B más C den distinto de cero. ¿Sí? O que las corrientes IA más IB más IC no sean cero. Porque no hay vuelta, o sea, lo que entra por acá sale por las otras dos. Así que la suma de las tres o da cero o da cero. ¿Sí? Entonces, estos sistemas inherentemente están balanceados. Siempre están balanceados. La única forma de que no haya un balance es que haya una fuga de acá a algo relacionado con la fuente esta. ¿Sí? Primer punto importante, esta Tierra no tiene nada que ver con este punto. ¿Sí? Pero nada, totalmente separado del planeta. Si hay una relación, hay una fuga ahí, y ahí el sistema deja de estar balanceado. Pero si el sistema está balanceado, esta transformación de coordenadas alfa beta 0 hace que la componente 0 dé 0. ¿Sí? Entonces, tenemos un sistema que tenemos que trabajar con 3 señales desfasadas a 120 grados, que es un quilombo, y pasamos a tener otro sistema, por hacer una multiplicación pedorra, que tenemos dos variables desfasadas a 90 grados y la tercera vale 0. Ya le redujimos un orden al quilombo. Entonces, se hace un montón de cosas en ese dominio de 2 variables, donde la tercera es 0, para minimizar la cantidad de computaciones, para mejorar la distorsión armónica, etc. Y eso es lo que se llama modulación por variables de estado, Space Vector Modulation, SVM. Eso es lo que generalmente se usa hoy en día con computaciones del orden de las decenas de kilohertz para arriba. ¿Sí? Porque elimina un grado de libertad al quilombo, entonces tenemos una señal menos que computar. Pero bueno, vamos a centrar en esto, en cómo hacemos la modulación con estas cosas. Traje algo preparado bien pedorro, porque en realidad ya lo tenía. Porque me parece más divertido que empecemos a ver sobre los efectos y no ver sobre el cómo, ¿no? Acá, déjenme que lo simule un cachito, tarda un rato porque estoy simulando una señal de 15 Hz a 200 kHz con una carga que tiene una resistencia y una inductancia, y este es el índice de modulación que estoy poniendo yo en amplitud, ¿no? En frecuencia
Me avisas Nada. si querés compartir. Y cabría, ¿no? Eso implica que estaban mirando, lo cual es bueno. Voy a compartir toda la pantalla. Bueno, olvídense de esto, que simulé, no importa. Esperemos que esto termine. Lo que estoy simulando es un convertidor pedorro donde fíjense que no le puse los diodos, ¿sí? Y ahora hablamos de por qué no le puse los diodos. Y estoy simulando no sé cuántos periodos de corriente de salida. Dale, dale, tranquilo. Al revés me parece. ¿Dónde me quedó el transient de esto? Para ver qué estamos. Sí, está cruzada por eso. Ah, son unos idiotas, o sea, tendría que estar una del lado y la otra del otro. Esperen que no me acuerdo dónde dejé el transitorio de simulación, ¿no? Ah, acá estaba. Simulé 6 periodos, 4 periodos. Fíjense que acá tengo las 3 trifásicas corrientes de salida tan recontrasenoidales, ¿no? O sea, al menos a ojímetro esto está recontrasenoidal, pero ¿qué pasa? Yo puse, acá armé las 3 señales referenciadas un punto, las 3 referencias, 3 senoidales que valen M, con frecuencia F, una en fase 0, una en fase 120, otra en fase menos 120. O sea, cada una de estas, vamos a hacer paréntesis acá, voy a medirlo respecto de esto, vamos a medirlo respecto de esto, y vamos a medirlo respecto de esto. Ahí están las 3 senoidales que yo quise hacer. Y las estoy comparando con una triangular de esta velocidad, o sea, no se ve nada directamente. Tengo que hacer un zoom ahí adentro para ver qué estoy haciendo. Y fíjense que acá hice la triangular como se me cantó, o sea, la triangular que sube y nada más. ¿Pero por qué? Porque estoy en una frecuencia totalmente diferente. Estoy en una frecuencia de 15 Hz de generación y estoy conmutando a 200 kHz. ¿Sí? Vamos a bajar la frecuencia de conmutación. Con las referencias estas. Pero la referencia es pero mucho más chica. Vos la tenías de antes. ¿O de dónde sacaste esa referencia? No es que estaba alimentado de lo que... La tenés que fabricar, o sea, si tuvieras un microcontrolador o algo, sería una tabla que la estás comparando con... Pero lo que es, no es que yo... no sé cómo explicar la idea. Pero no es que yo estoy comparando la triangular con la señal que acabo de generar. No, vos tenés qué querés generar. De alguna manera tenés que saber vos tenés que saber qué es lo que querés generar. Si no lo sabés, ahí empiezan todas otras teorías de cómo se hace el control. O sea, vos podés decir, yo quiero generar una senoidal, ¿no? O sea, yo sé que es senoidal. Lo que voy a tener es una fase variable. Bueno, entonces se hace otro estilo de transformada que se llama DQ, que vos entrás con el ángulo de posición de 0 a 360 grados y entrás con la amplitud que querés generar en fase y en cuadratura, ¿no? Entonces, con eso generás las senoidales de referencia. Pero de momento pensate que mágicamente de algún lado sale una tabla, o sea, vos podrías hacerlo en un micro y decís, voy a generar una señal de 15 Hz. ¿Por qué? Porque me pintó. Entonces, a una determinada frecuencia de muestreo, te fabricas esos 3 señales desfasadas 90 grados de 15 Hz, que no es más ni menos que tener una tabla de una senoidal que entra con 3 punteros desplazados a 90 grados, ¿no? Pero de momento eso lo tenés. Si estás en un motor, eso lo tenés que fabricar en función de dónde está el motor ahora, porque si no le estarías generando cualquier cosa. Ahí ya es mucho más complicado. Ahí tenés que medir las corrientes del motor y hay un montón de técnicas de control para que en base a las corrientes, estimar la fase, vos después decís, yo voy a querer generar una corriente o una tensión que esté desfasada tanto para que cuando el motor me lo desfase por su inductancia, la corriente quede donde yo quiero, y ahí hay todas unas técnicas de control
complicadas. De momento vamos a la suave. Quiero generar una senoidal. Pero la lógica de generar la senoidal no la estás haciendo vos. Vos estás como simplemente copiando una senoidal que existe y haciéndola adelante, sin que vos quieras. Estoy fabricando una senoidal que a mí se me cantó con la tensión que yo quiero, sí, nada más. Pero el hecho de que sea un seno ya estaba hecho antes. Sí, correcto. O sea, no hay ninguna lógica en estas modulaciones triangulares, no. O sea, lo podrías hacer tranquilamente analógicamente, ¿no? O sea, de alguna forma generar la triangular, de alguna forma te generas 3 senoidales desfasadas a 90 grados y comparás. ¿Qué es lo que va a cambiar la tensión equivalente de salida? Es la relación entre la triangular y la senoidal. Generalmente se labura en una forma normalizada, donde vos decís, la triangular tiene amplitud, va de +1 a -1, punto, se acabó, no la cambio, y la senoidal vos la vas achicando o agrandando en función de lo que vos quieras generar a la salida. ¿Sí? Y es lo único que vas a hacer. O sea, a esa referencia, tu modulación triangular la va a generar en la salida. ¿Sí? Análisis extremadamente rápido y fíjense que un zoom adentro de las 3 senoidales en un periodo de conmutación es constante. ¿Sí? Entonces, da lo mismo si esta triangular la genero así, si esta triangular la genero al revés, si esta triangular la genero como la genero. La forma que va a generar la salida es más o menos lo mismo, pero en esta escala es prácticamente no visible absolutamente nada. ¿Está bien? Porque la triangular sube y baja tantas veces en este periodo que no se ve nada. Vamos a una situación un poco más razonable. Quiero 15 Hz y conmuto a 15K. Van a ver que lo que parece un poco más razonable es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué apareció ahora? Si me vengo acá a ver a la corriente, y sí, la corriente tiene un ruidito, porque está subiendo y bajando, pero fíjense que aún así, 15K y 15 Hz sigue siendo invisible, básicamente, qué es lo que está pasando en la comparación con la triangular. O sea, esto es algo que en los libritos te lo muestran, que comparan la triangular con la senoidal, porque usan MFs del orden de 9, 11, 13, pero en la realidad es que hoy en día conmutar a 15 kHz, 10 kHz, 20 kHz es una papa. O sea, no es ningún problema. Entonces, medio que todo eso que estábamos viendo en los libritos, de que el índice de modulación, el factor M tiene que ser impar, porque si es par aparecen otro tipo de armónicos que tienen que ser impares y múltiplos de 3 porque mejora un montón de cosas. Medio que eso tiene sentido hasta un MF de 63 y por ahí. Más de eso, ya es lo mismo, hagan lo que quieran. Vamos a hacer 63 por 15. Ahí sí van a ver. Y fíjense que las corrientes de salida son totalmente diferentes, pero siguen siendo senoidales. Fíjense que si le hago una FFT a esto, tendría que poner más periodos, porque si no, no vamos a poder hacer nada en la FFT. Vamos a darle 10 periodos por lo menos. Nos fumaremos un cachito lo que tarda. Y le voy a hacer la FFT a esa corriente, a una sola. Fíjense lo que pasa. Tengo un armónico fundamental, interesante, de la frecuencia que yo quise generar, ¿no? De 15 Hz. Y yo estoy conmutando a 63 por 15, ¿sí? Porque dije MF 63. Pues estoy conmutando a 63 por 15, estamos hablando de 945 Hz. Fíjense que alrededor de 945 Hz, el cartel fue a parar en el lugar más choto del planeta, ¿sí? Alrededor de los 945 Hz, que debería ser el medio de todo esto, ¿vio? Sí, 945, ¿sí? Tenemos armónicos de la modulación. O sea, la forma esta de modular lo que hace es, nos genera un armónico súper importante en la frecuencia que yo quiero generar, que era la senoidal correcta,
Y después me genera armónicos atenuados bastante. Fíjense que esto estamos hablando de, eso era menos 12 dB. Y por acá estamos en menos 33, o sea, ya están 20 dB atenuados, ¿sí? Alrededor de la frecuencia de conmutación, y después aparecen todos. El doble de la frecuencia de conmutación, el triple de la frecuencia de conmutación, cuádruple de la frecuencia de conmutación, todos. O sea, acá van a ver siempre palitos que están separados con uno o dos armónicos respecto de la frecuencia a la cual estoy modulando, para un lado y para el otro, y esto se va repitiendo. Es como el muestreo. Es más o menos como un muestreo, sí. No es un muestreo per se, pero les acabo de mentir asquerosamente y nadie se dio cuenta, pero bueno, ahora hablamos de eso. Una cosita de esto, o sea, si yo tengo una carga más inductiva aún, ¿eso debería bajar? Correcto. O sea, en realidad, en el fondo, no depende tanto también de cómo yo lo genero, depende de la carga que estoy poniendo. Sí, señor, porque ¿qué es lo que estás generando? Ahí es donde le mentí asquerosamente. Yo estoy poniendo tensión, no estoy poniendo corriente. Lo que yo estoy generando per se es lo que hasta ahora nunca les mostré. Vamos a sacar acá. Lo que yo estoy generando per se es esta tensión. Una cuadrada, nada. Y esta tensión es una cuadrada que va cambiando el duty en función de la senoidal. Fíjense que a medida que va más para arriba algo, tiene más ancho y después va bajando. Pero yo estoy generando eso. Pero en trifásica, decir la tensión A, y medio que carece de sentido, porque es la tensión A respecto de dónde. La tensión A respecto de este cero, que es este cero que yo puse acá en mi fuente, ¿no? Entonces, pero esto ¿qué me aporta? ¿Qué es de la trifásica? Nada. O sea, si estamos hablando de trifásica, hablamos de B a B o de B a el punto común del medio, no sé. Alguno tenemos que hablar. Bueno, vamos a poner B a B. B a B es eso que está ahí. El tipo modula para arriba un rato, modula para abajo un rato, ¿sí? Básicamente hay un tiempo donde BA es mayor que BB, hay otro tiempo donde BB es mayor que BA y tenemos este resultado negativo. ¿Está bien? Bueno, a esto le tenemos que hacer la FFT. Y me cago. Me pareció. Hacé la cuenta vos. Sí, ya sé. Vamos a tener que hacer BA menos BB. Vamos a hacer la cuenta. Con una fuente dependiente. Vamos a hacer. Así podemos hacer la cuenta bien. B, A, B. Esto es ficticio, ¿no? Lo estoy inventando, pero me sirve para medir. Vamos a llamarlo AB. Y voy a tener BAB, ¿no? Entonces, ahora sí puedo mostrar BAB, que es la que tengo ahí arriba. Y ahora sí, a esta porquería le puedo hacer la FFT. Entonces, fíjense lo que logré. Logré lo que se espera lograr, ¿no? Todo esto es ruido, punto, chao. Ya viendo que en baja frecuencia arranca con ruido, ese ruido es ruido en particular de resolución numérica, porque yo nunca le dije al Spice, che, toma un pasito chiquitito para simular, pero nos quedamos hasta pasado mañana, si generamos un pasito acá para simular. Fíjense que yo estoy generando señal de tensión, acá sí estamos hablando de tensión, en el armónico que yo quería, y lo que logré con esta modulación es separar los armónicos de la fundamental, lo que yo quise en función del índice de modulación. ¿Sí? Y no aparece prácticamente nada en el medio, o sea, lo que hay está atenuadísimo en el medio, solo me aparecen alrededor de la frecuencia de modulación. Entonces, ¿para qué se hace esto? Bueno, primero porque es fácil. ¿Sí? Y segundo que, mientras más afuera pueda mandar los armónicos de la modulación, más fácil va a ser de filtrarlos
E incluso, posiblemente, ni haga falta filtrarlos. Porque yo normalmente voy a tener conectado un motor a estas cosas. Los motores suelen tener una inductancia de la hostia a la hora de en sus bobinados, con lo cual en la corriente, que es lo que me interesa al fin y al cabo que esté con baja distorsión armónica, porque es proporcional al torque, va a aparecer un filtrado solito. No tengo que hacer nada. ¿Sí? Y esto es lo que más o menos usaba hasta hace mucho tiempo cuando yo no podía conmutar muy rápido. ¿Vale? MF de 11, de 19, de 63, generalmente impares múltiplos de 3, con lo cual no nos queda mucho, porque nos queda 21, 63 y alguno más por ahí dando vueltas, pero no hay muchos impares múltiplos de 3 que podamos elegir. Pero la idea es esta, separar mucho. Pero vamos de nuevo, vamos ahora a separar más. No vamos a 63 por 15, vamos a, no sé, 1000 por 15. No es impar, no es múltiplo de 3, no hay nada. Este va a tardar un poco más. Porque tenés toda una teoría, que ahora si quieren lo vemos, pero para poder mostrártelo tengo que fabricar la triangular. Cuando vos estás comparando con una triangular, el impar y múltiplo de 3 disminuye muchísimo un armónico que te puede llegar a aparecer, que es el tercer armónico, que acá ni estamos viendo. O sea, en 15, en 45, ves que tiene una pequeña subida y después baja. Acá es prácticamente resolución numérica todo. O sea, olvídate que sea verdad, pero cuando haces las cuentas bien, propagando Fourier de cada una de las cosas, el impar y múltiplo de 3 disminuye todos los armónicos que en el motor giran al revés, que van para el otro lado. Entonces te permite tener una corriente más efectiva. O sea, el motor en realidad vos le metés distorsión armónica a 20 kHz. El tipo ni se entera. O sea, es un bruto filtro para 20 kHz. O sea, ni se enteró. Es una máquina que tiene una inductancia muy grande. Cuando vos le metés frecuencia alta, te dice, está bien, mucho gusto, no pasa nada, ¿no? El tipo no la vio esa frecuencia alta. Y aparte echa la ley, echa la trampa, ¿no? Cuando vos vas a todas las normas eléctricas dicen, bueno, se va a medir la distorsión armónica de la red eléctrica hasta el armónico 63. Entonces, la norma dice que hasta el armónico 63 no puedo meter distorsión armónica, la meto en el 64. ¿Qué problema? ¿Cumplo la norma? ¿Sí? Bueno, no la metemos en el 64, la metemos en el 100, ponele, en el 128, no importa. Pero para la red eléctrica, cualquier cosa que está arriba de 1 kHz no existe. No la ven. Generalmente las gran cantidades de máquinas no la ven. El problema está apareciendo en el último tiempo, donde cada vez hay más compartidores y están apareciendo problemas que los fusibles rápidos que están poniendo, que en general son electrónicos, entonces hay veces que cortan por sobrecorriente en algún armónico, que en realidad la sobrecorriente nunca existió, pero nunca existió a 50 Hz, a 2 kHz. Pero bueno, hoy por hoy la red eléctrica es, hasta en el armónico 63 se acabó la vida. Entonces 50 por 63 hasta 3K tiene que estar linda, bonita, con un límite determinado, en corriente es aproximadamente un 5%, si mal no recuerdo, y tensión alrededor del 10%, que vos le podés introducir una red eléctrica, pero después del 63, después del 3K, así lo que quieres. Entonces, si estás conmutando a 50K, o a 10K, o a 15K, no importa, la red eléctrica no lo ve. Fíjense que ahora agarramos esta misma señal BAB que teníamos de antes, pero solo que ahora, como estamos con una frecuencia mucho más alta, le hacemos la FFT también, tenemos la misma potencia, porque al fin y al cabo es la misma, no cambió nada, y el resto está alrededor de 15K. ¿Sí? O sea, listo, está fuera del radar de cualquier cosa que pueda hacer
efectiva en el motor. Y si encima nos vamos y miramos la corriente, por ejemplo, vamos a ver la corriente, y prácticamente esta corriente, la corriente de fase, fíjense que tenemos un armónico acá, este no le creamos, porque es el tercero, pero tiene distorsión, es el segundo, perdón, pero fíjense que si acá hay 0 dB y acá hay menos 120, en medio que esto no existe, ¿no? Estamos hablando de 60, 80 dB. Y fíjense dónde aparecen el resto, que también están muy atenuados. Vamos a poner una escala lineal para que lo veamos. No hay nada, ¿sí? No nos gusta la escala lineal, vamos a poner una logarítmica para por lo menos poder medir algo. Fíjense que estos dos piquitos que aparecieron acá, estamos hablando de 10 a la menos 5 cuando el otro está en casi 1, ¿sí? Es muy chiquitito. Y si nos vamos a los piquitos que están acá, y anda a pegarle, no hay vuelta. Para colmo son palitos. Bueno, no importa, estamos acá, 0,01, ¿sí? 1 por 1000. O sea, siguen estando atenuados, pero porque me lo filtró la inductancia del motor, ¿sí? Estos parámetros que estamos tomando acá es un motor de verdad, es un brushless de verdad, o sea que tiene 13 ohm y tiene 26 milihenry entre fase y fase. Es un brushless chiquitito de 50 watts, que se los muestro. ¿Cómo era esto? Agarré ese porque fue lo que tenía armado de Skylum que estaba mostrando, ¿no? Pero para el caso es lo mismo. O sea, esto es un motor, para que vean que no es inventado, o sea, son cosas razonables. Es un motor que era el de 194, ¿cuál era este? Es un motorcito de 50 watts que mide 7 milímetros. Son una locura. O sea, esta porquería mide 100 de diámetro, 7 milímetros de altura y tiene 50 watts. Y es la inductancia de este motor brushless. O sea, un motor sincrónico común de, no sé, de 1 kilowatt o lo que sea, de un HP, cualquiera, monofásico, trifásico, estamos hablando que tienen inductancias de cientos de milihenry. O sea, la corriente, no importa cuánto estén conmutando, está requete refiltrada. Es mucha la diferencia. Entonces van a ver que hay toda una teoría que no me quise meter porque me pareció medio al pedo, o sea, de por qué entrar en el tercero sí, el tercero no, si la senoidal es, si la triangular es triangular pura, triangular no, porque la realidad es que hoy en día tenemos la posibilidad de conmutar mucho más rápido que eso, o sea, no tenemos que estar hablando de MFs de 9, de 18, de 21 como se hacía antes porque era el tope de la tecnología. Hoy hablar de relaciones de 60, de 100, de 1000 veces es normal. O sea, tenemos transitores de 10.000 volts que conmutan en menos de un microsegundo. Entonces, ¿para qué nos vamos a pegar un tiro en el pie y seguir analizando la teoría de hace 200 años, donde las cosas se hacían en milisegundos? Por eso no le quise ni entrar, y aparte porque no encontré dónde estaba. Donde lo tengo, en algún lado lo tengo, pero no encontré. Hay toda una teoría donde se analiza el espectro de esto, ¿no? O sea, uno hace la comparación de la triangular con la senoidal, eso genera una señal, esa señal se le hace el Fourier, ahí aparece un concepto que es la transformada doble de Fourier, porque queda eso cuando hacen la cuenta, que es la transformada de la transformada. Entonces se expresa en una determinada forma y después de 200 millones de horas de cálculo matemático uno llega a cuánto vale cada uno de los armónicos de ese resultado en función de LMA y LMF. Entonces hubo gente que estaba muy aburrida, que se puso a optimizar esas cuentas, porque era necesario en ese momento, se puso a optimizar y son estos los que llegamos a que si es múltiplo de 3, bajamos determinado armónico, si es múltiplo de tanto, aparecen otros, que lo podemos ver, de hecho vamos a verlo ya que estamos, pero
lo tenemos que ver con, no, esta otra cosa. El paquete está abierto, cerrémoslo. Esto donde lo pretendía hacer de cero. Vamos a venir acá y primero vamos a fabricarnos la senoidal como queremos. ¿Sí? La senoidal tiene que ir entre -1 y 1 y tiene que llegar en 0 FF. Entonces vamos a un PW, arranca en -1. En el tiempo 0 vale -1. En el tiempo 1 sobre Fs sobre 2 vale 1. Y en el tiempo Fs sobre 2 vale -1. Y esto, ¿cómo era? Si mal no me recuerdo, esto era... Esa es la triangular. Sí, sí, pero para que hay que repetirla. Esto era repeat forever. Que me acuerde. Repeat forever. And repeat. Y si no le pifié, ¿Por qué pusiste en tiempo 3 FS en directo? Solo puede que le haya errado. Lo maté al Spice. Lo maté. Lo noqueé. ¿Qué pasó? Para que no sé ni dónde lo puse. Inverte. Ah, lo grabó. Bueno, vamos de nuevo. Si no, lo podemos hacer con la... Bueno, lo hacemos acá. El rise que sea 1 sobre 2 fs, ¿no? 1 sobre 2 fs menos un nano. El fall lo mismo. Pero... Vamos a hacerlo así. La otra era más linda porque no había que poner el nano, pero... El teón es un nano. Algo le tengo que poner. Y el TS ahí. En teoría hicimos lo mismo. A ver, chequemos. El SPICE para generar triangulares es bastante molesto. El método del repeat está bueno, si no se cuelga. Sí, no usar el SPICE. No, el solver que tiene el SPICE no está optimizado per se para correr en multicores, con lo cual son muy pocas las cosas que hace cuando tengas más computadora. Hay otros SPICE. El problema es que salen $10.000 por año la licencia. O sea, la pagan. O sea, aunque no lo creas, se paga. MATLAB, ponele, es carísimo. O sea, MATLAB es un software que no es para nada barato. Y sin embargo se usa un montón. Y la gente lo paga. O sea, no... qué sé yo, es lo que hay. Vamos de nuevo con esto. Quería mostrarles 63 por FS. El SPICE que realmente se usa en la industria no es el SPICE. O sea, vos tenés el Cadence, es el golden estándar que usa todo el mundo y anda, a mi gusto, peor que el LT Spice y sale, bien, nos salió $20.000 la licencia por año, una cosa así, y es un asco, o sea, se cuelga igual, anda igual de mal, o sea, está feo. Ah, hice una referencia circular. Pero ¿y si lo tenés cambiado? O sea, Miren, nosotros, depende de la empresa, no podés, ¿no? Obviamente. con matices. Y nos ha pasado que en la pandemia, básicamente, habían comprado licencias de Cadence y nosotros tenemos una restricción que es el servidor
de licencias, todo tiene que estar corriendo adentro de la empresa, no puede salir información de la empresa, ¿no? Ni siquiera para habilitar la licencia. Y bueno, la cosa es que el servidor de licencia que dio Cadence no andaba el servidor de licencia. La licencia la teníamos, pero no la podíamos usar porque no andaba. Y los de Cadence no nos daban pelota, con lo cual alguno dijo, se va al demonio, la licencia la tenemos y hackeo lo puso craqueado y listo, si la tenemos la licencia, la pagamos. Bueno, la cosa es que lo usaron, qué sé yo, después lograron hacer andar el servidor, borraron el software craqueado y trataron el oficial y bla, 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 y quedó. 4 años después, cae una denuncia de Cadence diciendo, en tal máquina, número de serie tanto, tal día, usaron la licencia equivocada del Cadence y la siguieron corriendo durante los siguientes años y se tuvo puntos de verificación en esta fecha, esta fecha, esta fecha, esta fecha, esta fecha. En computadora que estaba borrado el Cadence directamente. O sea, los tipos, queda algo que igual se comunican y después traqueando el número de serie de la computadora y todo, llegamos a que eran estas computadoras que habían instalado originalmente las cosas. A una de ellas inclusive la habían formateado en el medio, cuando la formatearon dejó de reportar, pero hasta que la formatearon siguió reportando. Y seguía reportando. Y nada, fueron $2 millones de juicio. Sí, sí y no. O sea, le tuvimos que pagar como $1 millón, pero quedó $1 millón a cuenta de futuras licencias de Cadence. O sea, nos hicieron pagar el juicio, pero no nos cobraron la plata, básicamente. O sea, nos cobraron la plata, pero no la devolvieron en crédito. Y ahora tenemos todas las licencias que quieran de Cadence, porque total tenemos $1 millón puestos en la cuenta, que creo que encima tenía fecha de vencimiento, creo que era por 5 años o 10 años que lo teníamos que usar, con lo cual es, ¿qué querés de Cadence y agarrarlo? Total, la plata ya está. Pero anda muy, muy mal. Pero bueno, vamos a lo que nos concierne. Yo quería mostrarles esto a más. Así que en vez de parar en el 6, vamos a parar en el 14, por lo menos que entren 10 periodos. Ahora que puse el MF63 y una triangular como la gente, y se me fue la tensión BAB, acá sí vamos a poder ver las diferencias. Bien las diferencias de cómo cambia el índice de modulación. No vamos a meternos a analizar, pero vamos a verlas aunque sea. B sub A, B. Y a esto lo llamamos AB. Y grabamos. Grabá. ¿Cuánto le pusiste de frecuencia? 15 Hz. 15 Hz y 50. Es más, podríamos ir a algo más. Que vea, sí, vale, eso. Vamos a ponerle 50 Hz, que es algo más razonable. Y vamos a poner un índice de modulación, total no me importan los números acá, vamos a poner un índice de modulación de 0,5, que la triangular sea la mitad de la senoidal. Y Ese es el MA. sí, vamos a sacar el filtro de entrada, así no complicamos las cosas. Total, no nos importa. Y no puse diodos, pero porque las llaves son instantáneas. O sea, fíjense que vamos a poner la llave A y la llave B, ¿dónde están? Acá. Vamos a sacar todo el resto. O sea, no tienen retardo, ¿sí? O sea, tienen un mísero retardo de 1 nano. Entonces, en 1 nano, mientras una sube, la otra baja. Por eso no le puse deadtime, no le puse nada, no le puse diodo, nada, porque le hice lo más estúpido posible, ¿no? En la vida real hay que meter un circuito de deadtime. Que si es digital es una boludez. Si no, está complicado. Bueno, fíjense, FFT de esto. 50 Hz. Aparecimos en 100, aparecimos acá, aparecimos acá, aparecimos acá, pero el más significativo está en 63 por esto. ¿Sí?
estrictamente hablando, vamos a tener que poner menos frecuencia, porque si no, la resolución del SPICE nos va a matar, para que se note mejor. Y ahora van a ver lo que pasa cuando pongo un MF que no sea impar. Tenemos los 10 Hz, prácticamente muy atenuado, por lo menos 30, 40 dB atenuado, y recién aparecen acá, ¿ven? Y después sube y aparecen más, pero están lejos. Vamos a ponerle, en vez de 63, 60. Obviamente que si miro la corriente, la corriente está mucho más atenuada, ¿no? Y, ¿dónde está el otro? Mostrame los dos, cabrón. Medio que no se ve. No, no son los mismos. Acá aparecen menos. O sea, fíjense que cambió este más que nada, este que está acá. Si no, ponemos un poquito más de tiempo. Es que no va a cambiar, ¿eh? Por más que le pongamos más tiempo, va a dar lo mismo. Lo que necesitamos es más puntos, pero nos quedamos hasta pasado mañana. Y Pero a ver si podemos, déjenme un segundo, vamos a ver si podemos eliminar los primeros. Sí, total, el problema de los primeros es la corriente, que tarda en estabilizarse un cachito. Así que podemos decir 20. Bueno, 20 periodos. El problema es que le puse un nano, o sea, ¿sabés cuándo termina esto, no? Jamás en la vida va a terminar. Hice una conmutación. Hay que, para hacerlo bien, hay que tomarse tiempo. No importa, algo vamos a poder ver. Vamos a dejar la BAB. Acá tenemos el armónico de 10 Hz que puse, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, bla, 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 ¿no? Pero el grosso de la potencia aparece recién a la frecuencia de muestreo, MF por la frecuencia, y al doble. Cuando estamos en frecuencias que son pares, aparecen unos, cuando estás impares aparecen otro, y cuando son impares múltiplos de 3 aparecen otro, pero en esta escala no lo vemos. Si lo pones tipo, en vez de 60, pones 4. No, ahí lo recontra vas a ver. con 10, 12. Sí, hagamos, vamos a poner así, N, y vamos a hacerlo bien, ya que estamos, tenemos el spice, step, N, no, punto step, param, N, list, vamos a ponerle 9, 10, 11. Si no lo escribí mal, no lo escribí mal, lo escribí bien. Ah, salí. Ahí lo van a ver mejor. Sacamos esto, sacamos IL. Acá tenemos las conmutaciones de cada uno. Obviamente esto es irrelevante. Tenemos que ver en otro lado, si no, no vemos nada, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que cambió? Acá cambia un poquito. Fíjense que el rojo minimiza esto, que es el armónico, en teoría, lo centré mal, perdón. El azul es el del MF9. No, porque es el de más baja frecuencia. Es el 9, fíjate que te aparece el armónico 2, que en los otros no aparecen. ¿Sí? Fíjate que tenés el de 9 y acá te apareció 12. ¿Qué onda? ¿Cómo que no sé? Tengo 9, 10, 11.
No, la de música. Ah, no sé. Este lo fabricó, no, 12 Hz, este se lo inventó. El azul este se lo inventó el SPY, no me jodan. Es mentira. El importante está por acá. Este acá, que no hay nada. Fíjense que hay algunas modulaciones que van minimizando otras cosas. Bueno, la teoría está, si le ponen más cosas igual, no le den bola, porque no lo van a usar nunca esto. O sea, ustedes van a usarlo en... Vamos a comentar esto. El día que hagan esto, lo van a usar en n igual 1000. O 100 o 200 o 1000. Quise poner 1000 y puse 100. El día que hagan esto van a estar por este lado. O sea, donde no va a haber nada directamente. Lo que va a quedar es lo que está por acá arriba, kilohertz, decenas de kilohertz. O sea, no tiene mucho sentido meterse en esto. Y de hecho, mientras esto simula, quiero mostrar, como mucho tiempo no nos queda, de paso vamos a ir abriendo la simulación. MATLAB y anda con esto, qué sé yo. Lo que realmente se usa hoy en día cuando tenés que hacer algo es esto. Son modulaciones por Space Vector Modulation, donde básicamente si tenemos, se los resumo, un sistema monofásico, convencional, vos tenés una señal y una corriente, ¿sí? Cuando haces B por I, tenés B por I por el coseno de phi, que es la potencia activa, menos una señal que es reactiva, que va y vuelve, ¿sí? Con media cero, que es B por I por el coseno. Bueno, esto es lo que se llama P y Q. Potencia activa, potencia reactiva. ¿Sí? ¿Qué es la potencia activa? Cuando ustedes calculan la potencia, el valor medio de la potencia es P. La parte reactiva es la que está yendo y volviendo por la red por algún lado. ¿Sí? Bueno, si vamos a un factor trifásico, lo podemos definir como un sistema fasorial. ¿Se acuerdan? Donde teníamos sin ir a nada, lo podemos definir un sistema fasorial. Donde podemos decir la tensión, la corriente, y cuando hacen B por I, es la potencia aparente que tenemos P más JQ. ¿Sí? Bueno, cuando llevamos esto a un sistema trifásico, en un sistema trifásico resulta que no importa que corno sean las fases, ¿sí? Cuando hacen la potencia, o sea, multiplican B por I, la cuenta da 3 veces la potencia activa, punto. Porque todas las reactivas se cancelan entre ellas. No existen, no aparece nada, ¿sí? O sea, hablar de potencia reactiva en un sistema trifásico es por fase, no es del sistema, ¿sí? Algo está sumando las potencias de cada una de ellas. Correcto, es la potencia del sistema total. Es la potencia que entrega. El sistema trifásico. Claro, pero digo, a cada individualmente, cada carga del balance ese. Cada carga tiene potencia activa y reactiva. El sistema trifásico como concepto, como un todo, no tiene potencia reactiva. Porque la potencia reactiva entre sus fases se compensan entre ellas y dan cero. Y por eso te queda 3 veces la potencia activa, ¿no? Porque tenés 3 fases, cada una de ellas disipando un P de los de antes. Todo esto, si vos tenés que ir generando un control donde tenés que modular la A para generar una corriente, tenés que hacerlo 3 veces con 3 señales de desfasado 120 grados, un quilombo. Entonces lo que se hace es, hay un hiato que fue este Clark, justamente, en realidad fue un Clark que era amigo de un Park, y hicieron la transformada de Clark Park, y después tuvieron 20 años peleándose para ver de quién era la transformada, si la de Clark o la de Park. Así que en la mitad de los libros va a decir la transformada de Clark Park, la otra mitad va a decir la transformada de Park y la otra mitad de la transformada de Clark. Bueno, la cuestión es que como es un quilombo, todo le dicen transformada alfabeta, ¿sí? Y es la transformada alfabeta cero. ¿Y qué es lo que se hace? Se define una matriz y dicen, yo multiplico esa matriz por tu vector ABC y da algo. Y la matriz es esta. ¿Y de dónde salen esos números? Porque se le cantó
al tal Clark y al tal Park. Pero es aquí que cuando aplican la transformada a todo esto, la parte de 0, que es esto, es un medio de esto más un medio de esto más un medio de esto, por 2 tercios por un factor de escala, ¿sí? Se les queda 0. En un sistema balanceado donde la suma de las cosas da 0, esa desaparece. Entonces la transformada de Clark-Park también se puede representar en un sistema alfabeto, en coordenadas imaginarias, y lo bueno de esto es que aparte tiene una transformada inversa. O sea, si yo trabajo todo en este lado haciendo un control o algo que me saque una magnitud encima, después puedo volver a esto simplemente multiplicando por la inversa de esa transformada y nada más. Bueno, esto es lo que se usa. ¿Sí? Esto es lo que se usa hasta que a alguien se le canta implementar esto en una FPGA y dicen, buenísimo para implementarlo en punto fijo, y bueno, si alguna vez tienen el placer de tener que hacerlo, se van a dar cuenta que maldito 3 y dividir por 3 es un quilombo en punto fijo, pero bueno, se puede. La cosa es que con esto inventan un sistema mucho más fácil. Entonces, lo que se hace en general es uno define el vector G, que es el vector de conmutación, cómo yo voy a conmutar, que tiene 3 componentes porque las están negadas, y uno puede decir, che, la tensión en cada fase respecto de este punto es G por BDC. Y G es un vector que tiene un 1 en algún lado, ¿no? En G1, en G2, un G3, o lo que corresponda, o 2 unos, o lo que sea. Y esto quedó una notación terriblemente estúpida, y cuando hacen esas cosas, terminan que estos son las diferentes opciones que pueden generar, y acá hacen la modulación con la triangular. Fíjense que cuando hacen esas cosas y calculamos la tensión de línea de un lado al otro, tenemos 3 distintos valores básicamente. En realidad, 5 distintos valores. 2 tercios, 1 tercio de ese y 0. Y son los únicos valores que pueden existir. En la línea, estoy restando 2 puntos. ¿Sí? Algo que no hablamos hasta ahora, y está bueno que lo sepan, y estaría bueno que esté el Spice, ¿dónde fue? Spice. Algo que nunca miramos hasta ahora es, ¿cuánto vale este punto? Punto medio de todas las cosas. ¿Quién dijo? ¿Por qué? O sea, la media va a ser 0 y se va a mover un poco dependiendo de... ¿Por qué va a ser 0? Si yo definí 0 este punto de acá abajo. Pero el 0 es una cuestión de vos, tuya. De dónde vos lo definís. Nosotros definimos el 0 como la fuente de alimentación de entrada. Ok, pero fíjense que este punto acá en el medio, respecto de esto, ¿sí? Respecto de tu fuente de continua, el punto neutro de la fuente está conectado únicamente a través de la carga, está moviéndose. Ah, depende de los 3 puntos. Y tiene varios valores efectivos. 0, BCC, y después tenemos 2 más en el medio, que es BCC dividido 3 y 2 tercios de BCC. El punto medio de la carga en un convertidor, o sea, el punto del común, que vendría a ser la Tierra, en cualquier lado, está flotando, alegremente está flotando. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren conectar un sistema eléctrico común, donde en general este punto termina relacionado a Tierra de una forma, la Tierra física, el convertidor tiene que estar aislado. Sí o sí. ¿Sí? Esa es la principal desventaja de utilizar un convertidor. O aíslan el convertidor, o aíslan el motor. Las dos cosas. ¿Sí? Pero, en general, este tipo de conmutaciones en realidad no es de conmutación, depende del convertidor. El punto medio está flotando. Y ese punto medio que esté flotando genera muchos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente
Esto está lejos, no es como la electrónica, que ponen la electrónica al ladito de lo que quieran controlar. Generalmente, no sé, tiene una electrónica acá y el motor está allá. Entonces tenemos 5 metros de cable conmutando a 50 kHz, que encima tienen un modo común, que es justamente la tensión de este punto, ¿sí? Y esto genera un millón de problemas. Pero bueno, sepan, en general, hay dos alternativas. O se aísla el convertidor, o se aísla el motor de tierra. Aislar el motor de tierra es un problema, porque en general es un mecanismo de seguridad, ¿sí? Y existen motores que se venden especiales para esto, que soportan más variación del punto eléctrico, tienen más aislación para justamente dejar el motor aislado, pero en lo general lo que se hace es, el inverter está aislado y el motor está conectado a tierra. Cuestión que lo que esté flotando es, esto lo defino yo como 0, y lo que está flotando es este punto de acá, ¿sí? Pero bueno, todo gratis no era. Pregunta, ¿el valor medio de esa cuadrada va a ser el BRS de la acelerador? No, el valor medio de esta cuadrada va a ser la mitad de la... Debería ser la mitad de la fuente, 12. Va a converger a BCC sobre 2. O sea, todo está oscilando entre 0 y 24 y el valor medio debería ser 12, la mitad de la fuente. Pero el problema es que está oscilando, no es que es el valor medio. Acá yo porque alimenté con 24, ¿no? Pero para generar un sistema trifásico de 300 volts de salida necesitamos más de 300 volts en la alimentación. Porque fíjense que con el índice de modulación a un 1, si yo pongo, bueno, esperen, primero vamos a ver el espectro de esto, que ya que lo hicimos, y después saltamos al índice de modulación. Fíjense que el espectro de esto, ahora que lo mandé recontra lejos, prácticamente no hay nada, ¿sí? Aparecen algunas cosas por acá, alrededor de los, cuando puse 10 Hz por 1000, 10 kHz, acá aparece la modulación, esto es resolución numérica, no hay nada, ¿sí? O sea, esto es recontra filtrable. Esto es más parecido a lo que estamos hablando, y fíjense, estoy modulando a 10K, o sea, esto es lo normal. Ahora, volvamos a un índice de modulación más chiquito, porque si no, tardamos 2 horas en simular. Fíjense que si le pongo el índice de modulación 1, el M, donde definí el M, MM acá, M1, view FFT, pum, y lo voy a mirar en escala RMS lineal. Yo entré con 24 volts de continuo, índice de modulación 1, y mi tensión a la salida da 14,7, ¿sí? 14,7, esto es RMS, ¿no? O sea, el SPICE cuando hacen la FFT siempre lo muestra en RMS, es 14,7 RMS, así que tenemos que multiplicar por raíz de 2 para llevar al valor pico. Tengo 21 volts, 20,8, ¿sí? Entonces, para generar 310 volts pico entre línea o 220 volts RMS de línea neutro, necesito más de 310 volts, ¿sí? Una de las desventajas de este estilo de modulación es que no puedo entrar con la red, rectificar y volver a generar y lograr generar la misma tensión. No se puede. Porque tengo pérdidas en el medio por la modulación. ¿Dónde están esas pérdidas? Es justamente en todos estos armónicos, le estoy tirando potencia por acá, que no me permiten llegar, ¿sí? O sea, la eficiencia igual en ese circuito es 100. O sea, es decir, eso de ahí, Sí. eso de ahí, digamos, no es la fundamental, pero igual eso genera una potencia. Correcto. Pero ¿dónde, cuando vos filtrás con él, dónde sigue esa potencia? A ver, cuando vos tenés estos circuitos tal cual así, ¿no? Donde esto es una L con una R en serie. A muy alta frecuencia, esta inductancia tiene un valor enorme de impedancia, con lo cual no deja circular una goma. Básicamente, todos estos armónicos que están a muy alta frecuencia
no circulan por ningún lado, son de muy baja potencia. O sea, que vos tengas tensión no quiere decir que tenga potencia, ¿no? Tiene que haber corriente. Entonces, hay muchas veces que no tenés potencia. O sea, el problema son los armónicos que están cerquita de la fundamental, porque eso sí generan un movimiento mecánico, generan un torque o generan algo que te están haciendo perder potencia, que incluso en algunos casos te intentan hacer girar el motor al revés. Entonces, lo que a vos te importan son todos los que están por acá. Todo lo que está más lejos, sinceramente, problema de nadie, porque es corriente que no circula en ningún lado. ¿Dónde te joden estos que están lejos? En las capacidades parásitas que puedan haber. Porque vos vas a tener una capacidad parásita entre este punto y este nodo. A más no ser la del PCB. Entonces, si vos no estás, si estás conmutando a muy alta frecuencia, esto particularmente se nota mucho en fuentes de 500 kHz, cosas así, esa circulación de neutro a través del acoplamiento parásito sí te genera potencia en esas cosas, en esos capacitores. Pero si no, en este contexto, vos tenés tensión, pero no tenés circulación de corriente, entonces potencia no hay, no pasa nada. Y en estas condiciones es justamente donde se aprovecha de los distintos tipos que podés generar. O sea, acá se lo describí. Nosotros, para generar una tensión, por ejemplo, de que quede determinada de un valor, necesitas una tensión superior a 2 veces la tensión respecto del MA que querés generar, ¿sí? Entonces, necesitas mucho más. Si rectificás y volvés a generar, no podés. No podés volver a generar los mismos 220. Entonces, lo que se hace con esto es, le aplicamos esa transformada de alfa beta de respecto de BC y tenemos los 7 vectores diferentes, los 8 vectores diferentes, que son los mismos que hicimos antes, ¿no? Todas las versiones de G y todas las 2 versiones de 0 que podemos generar. Y eso se puede graficar, les queda un hexágono, y lo que estamos haciendo es, uno quiere generar algún punto adentro de este hexágono para generar una senoidal. Básicamente es un círculo que lo estamos recorriendo a la frecuencia de muestreo adentro de ese hexágono. Entonces, si a ustedes les toca generar por acá, lo que hacen es un ratito de este, un ratito de este, un ratito de cero. Un ratito de este, un ratito de este, un ratito de cero. Depende de cómo distribuyamos las combinaciones, se minimizan la cantidad de conmutaciones en un ciclo y podemos ordenarlas de forma de que los transitores conmuten como mínimo una vez menos por periodo de triangular, que acá no existe la triangular, ¿no? Es un periodo fijo de conmutación. Entonces, cuando están a muy alta frecuencia, lo que se hace es esto. Y aparte, si ustedes quieren, o sea, les voy a prender la luz porque ya tenemos que ir terminando, pero más allá de eso, existen métodos para subir la tensión que podemos generar a la salida. ¿Por qué? Porque lo que le importa a la trifásica, al fin y al cabo, si ustedes tienen la estrella, es la tensión BAC, o BAB, o BA lo que sea. A nadie le importa cuál es la tensión que le ponemos acá, o cuál es la tensión que le ponemos allá. Entonces uno puede deformar la tensión que le estamos poniendo, de forma tal que cuando restemos 2, si las acomodamos con la fase correcta, el pico de la senoidal que estamos generando sea más grande que lo que estábamos poniendo. ¿Sí? Es más o menos el mismo efecto. ¿Se acuerdan que la cuadrada del armónico fundamental de una cuadrada es más grande que la senoidal que está contenida dentro de la cuadrada? ¿Por qué? Porque hay otros armónicos que están por ahí adentro que le están restando. Entonces tenemos un armónico fundamental más grande. Entonces podemos hacer una manganeta que sumarle a las 3 lo mismo. O sea, le sumamos a las 3, a BA, a BB y BC, le sumamos la misma senoidal, ¿sí? No corrida, sino la misma. Entonces, cuando restamos, no está esa tercera. Bueno, si le ponemos que combine más o menos por el pico, estamos bajando el pico de lo que queremos generar en la modulación, podemos generar una señal cuadrada, si la vemos en la fase, pero cuando hacemos fase contra fase, esta desaparece porque es la misma que le suma todo. Entonces termine efectivamente generando una tensión más grande que la que podría haber generado con la modulación. Esto se puede hacer con una modulación
triangular, le sumamos la tercera armónica a todo, y obtenemos una tensión un poquito más grande. En cambio acá no hay mucho que hacer, porque ya está, o sea, mientras yo me esté moviendo adentro del triángulo inscripto, lo puedo hacer. El Space Vector Modulation lo que hace es, básicamente la modulación senoidal PWM, me estoy moviendo por adentro de lo que queda metido dentro del hexágono. Y con Space Vector Modulation me estoy moviendo por el círculo que queda contenido en las puntas del hexágono. ¿Por qué? Porque yo no estoy generando algo acá. Lo que estoy haciendo es un ratito acá, perdón, un ratito en la punta del hexágono, un ratito en la otra punta del hexágono, y que termina quedando un valor medio que es más grande que el círculo que está contenido ahí adentro. Bueno, eso es lo que permite hacer la modulación vectorial, y eso es lo que realmente se hace, ¿sí? Bueno, tenía una simulación ahí para mostrarles, de última después se las paso, de MATLAB, pero ni abrí el MATLAB. Así que si esperamos que abra el MATLAB, vamos a estar hasta pasado mañana. Pero bueno, eso es lo que se usa hoy en día, ¿sí? Es la modulación vectorial. Van a ver que prácticamente todos los micros que están pensados para procesamiento o para control de motores, o muchos DCPs, de Texas y otros más, ya vienen directamente con algún subsistema pensado para hacer modulación vectorial. Uno le dice dónde están las patitas, dónde van las cosas, le tira el valor de referencia y la frecuencia de muestreo, y los subsistemas esos generalmente se las arreglan solos. Modula un ratito una cosa, modula un ratito en otro estado y combina solo las cosas. Y no es más ni menos que combinar 3 PWM juntos, pero están sincronizados entre ellos. Y la realidad es que hoy en día, a ver, es totalmente trivial conmutar en el orden de los decenas de kilohertz, y prácticamente eso no genera distorsión armónica visible en la red eléctrica, o sea, no se ve casi. Entonces, me pareció que quedarnos en la historia y mostrando de por qué salía el M igual a 3 y el M igual a 11 y el bla, 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 cuando no se usa, salvo que vayan a trabajar en empresas que hacen inverter para generación eléctrica, ¿no? O sea, ahí sí, cuando vamos a un inverter de 1 megawatt o 2 megawatts o lo que sea, que trabajan generalmente sobre las líneas de 100 kilovolt o 200 kilovolt, bueno, ahí de nuevo nos quedamos sin semiconductores y tenemos que volver a los tiristores o algo por el estilo, pero estamos hablando de que igual son potencias de megawatt, con lo cual perder kilowatts en conmutación no les importa a nadie, básicamente, porque sigue siendo irrelevante. Entonces ahí con que conmuten a 20, 50 veces, igual los beneficios son mucho mejores. O sea, piensen, por ejemplo, algo muy trivial. Compartimos energía con Brasil. Nosotros le vendemos a Brasil y Brasil nos vende a nosotros. Resulta que donde nos venden, la central genera 60 Hz y nosotros generamos 50, así que no hay forma de unir los palitos. O sea, sí o sí hay que meter un convertidor en el medio que agarre 50 Hz de un lado y lo meta en 60 Hz del otro, o al revés, agarre 60 Hz del otro y lo mete 50 Hz de un lado. Si no, no podemos unir los cables. No, bueno, seguramente no lo vieron, pero no es divertido lo que pasa cuando mezclan 60 Hz y 50 Hz. Nos pasó sin querer. Y estábamos probando el inverter en el CDI un día, estábamos probando el lazo abierto, 60, lo habíamos configurado a 60 Hz, y nos olvidamos, y lo enchufamos en la red eléctrica, y le entramos a meter 60 Hz a la facultad, y se empezaron a apagar las computadoras, se prendían, apagaban las luces, todo hasta que, bueno, finalmente nos quedamos los dos que estábamos trabajando en eso, mirando, no, ¿qué pasa? Apaga. Nada, era muy divertido, se apagaba todo, se prendía todo, porque de repente los 60 y los 50 quedaban uno para arriba, el otro para abajo, entonces se restaba y aparecía en la red eléctrica un batido y aparecían 110 Hz, o al revés, aparecían 0, 10 Hz, no, es muy divertido. La cosa es que no se puede, ¿no? O sea, hay muchos convertidores en ese sentido, para poder vender energía a un sistema que es diferente, pero eso no son de kilowatts, son de muchos megawatts. Ahí los convertidores son, una habitación así es un transistor, y necesitas 6.
Entonces, y después tenés otra habitación así que es la electrónica de disparo de los transistores, o sea, y se queman igual que esto. No hay mucha, o sea, si las cosas están mal, se queman. Lo mismo, no sé si alguna vez lo vieron, en el tren de la costa, si miran por abajo, hay unos cosos redondos de más o menos 1 metro de diámetro, son los transitores del tren, del inverter del tren, que están puestos directamente en el piso y el piso del tren es el disipador. El tren de la costa es eléctrico. Y bueno, si miran por abajo algún día, tienen unos cosos así de grandes, son los tiristores del puente que maneja el tren. Y hay uno en cada vagón. Y el vagón es el disipador. Y se queman igual que uno normal, ¿no? O sea, le pifiaste la tensión y se quemó. No hay mucha ciencia. Pero bueno, esas cosas existen y son grandes. Para eso es donde más se usan los convertidores. O sea, no solo para el movimiento de máquinas eléctricas, sino también para interfacear con energías de distinto tipo. Solar contra la red eléctrica, eólica contra la red eléctrica, no sé, hidrógeno contra la red eléctrica. En el único lugar donde no se usa generalmente es una represa, porque ahí uno ya hace la turbina preparada para sincronizarse con la red eléctrica. No tiene mucho sentido, pero si no, hoy prácticamente en todos lados tenemos convertidores. De hecho, hoy la tecnología, los molinos, la tecnología eólica generalmente se basa en motores del estilo del BLDC, que tienen 2 millones de polos y son motores de 2-3 metros de diámetro con infinitos imanes, donde la frecuencia eléctrica es muchísimo más baja que la frecuencia eléctrica de la red donde tiene que meter. Entonces, de ahí va un convertidor, genera una continua, después va otro convertidor de la continua, genera la alterna. Y lo mismo pasa cuando interfaceamos 50 Hz con 60 Hz. Primero un convertidor para generar la continua, rectificador o una bus para subir un poquito la tensión o algo, y después otro convertidor para meterlo en la alterna del otro lado. Y bueno, nada, y se nos acabó el tiempo, pero... Cuando vos haces simulación por vectorial, Sí. Vos calculás todo valor, porque vas calculando cada vez y tenés. Generalmente esos sistemas trabajan con un tiempo de retardo, con una frecuencia de muestreo de retardo. Entonces vos ahora pusiste a andar en el PWM, o sea, configurás el dispositivo del micro, del FP, de lo que sea, con lo que calculaste en el instante anterior. Pero generalmente le meten una muestra de retardo que de nuevo es totalmente irrelevante respecto de las frecuencias que estás generando. O estás un retardo, ponele de 10 kHz contra una señal de 50 Hz, o sea, ni te mueve la aguja directamente de cuánto es. Generalmente se trabaja retardado un ciclo. De cualquier manera, en el momento en que transformaste un algoritmo a digital, no hay chance de que no estés retrasado un ciclo, ¿no? O sea, un ciclo está retrasado igual siempre. Pero generalmente sí, estos cosas vienen precalculados 1 o 2 ciclos más atrás en función de qué otros sensores tengas en el medio. Y después hay más transformadas que es así, en función del ángulo que vos querés generar, que por ejemplo cuando te querés sincronizar contra otra red eléctrica, vos estás, no sé, agarrás los 60 Hz de Brasil y generás una referencia angular sincronizada con los 60 Hz de Brasil. Y vos a tu convertidor lo empezás a hacer generar sincronizado con eso para que inyecte corriente en fase. Y ahí aparece otra transformada más que se llama DQ y generalmente todos los sistemas de control son una mezcla de alfa beta, DQ sincronizada con algo y ahí realimentás. Y esa DQ lo que tiene de bueno es que terminás una continua, cuánto querés de potencia activa, cuánto querés de potencia reactiva y una referencia angular sobre cuál es el marco de referencia. Y ahí sí le haces un control tradicional de un PI o cualquier cosa porque lo que estás controlando es una continua. Y todo el resto de las transformadas vuelven después a generar las senoidales de referencia para meterla de convertidor. Así es como fabricar las senoidales que no tenés. Pero bueno, siempre necesitas un marco de referencia. Los marcos de referencia en general son contra qué me voy a sincronizar. En la red eléctrica es el ángulo de la red eléctrica, tenés que estimar la fase y la frecuencia. En el caso de un motor, bueno, la posición del rotor respecto del campo eléctrico, lo sacás con la corriente, lo sacás con la medición
física de dónde está el rotor. En todos tenés algún método, ¿no? Pero generalmente trabajás con eso. Vos trabajás con cuánto quiero meter y en qué posición angular, y después mediante cálculo generás las referencias senoidales, porque si no es un quilombo. O sea, aparte de si lo tenés que hacer con tablas, ponele, vos tenés que garantizar siempre que la suma de las tres da 0. ¿Y cómo haces que con algún error numérico o algo la suma no dé siempre 0? ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Genera 2 y la tercera sale restando, porque si no, no podés garantizar que la tercera suma 0. Pero si vos no haces que el sistema sume 0, podés estar desviándote, tirándote para un lado y terminás saturando algo magnético o saturando algún motor o siempre terminás rompiendo algo a la larga. Entonces, es medio un quilombo hacer controles independientes que garanticen que el sistema está balanceado. Entonces, se aplican este estilo de transformadas donde te garantizan que lo que estás generando el sistema está balanceado, para evitar todos los problemas que podés tener por desbalanceo. Pero bueno, esos son... O sea, haciendo eso no usas la tabla, digamos, No, o sea, terminás teniendo una tabla pero una sola. porque vos tenés una referencia angular y necesitas saber cuánto vale el seno de ese ángulo y el coseno, porque necesitas a 90 grados, ¿no? Pero generalmente terminás con una sola tabla, o si estás en FPGA, se trabajan con Cordix, con todo el sistema de coordenadas que te genera el seno y el coseno a partir de una referencia, pero con mucho menos hardware. Pero en general no tenés la tabla, porque es raro que vos generes una senoidal pura, o sea, en el único concepto que te podría servir generar una senoidal y constante es, quiero tener un sistema de UPS para mi casa, ponele. Bueno, tengo que generar 50 Hz, chao. 220, 50 Hz, no hay mucha discusión. No cambia nada, pero en cualquier otro contexto, no sé, querés inyectar a la red eléctrica. Vos te tenés que sincronizar a la frecuencia de la red eléctrica. Y aparte tenés que tener cuál es la fase cero de la red eléctrica, porque si no, vos le querés inyectar y en vez de inyectarle le sacaste corriente si entraste a contrafase. Entonces no te queda otra que medir esa fase de alguna forma. Entonces las senoidales que vos vas a generar están referenciadas a otra medición que termina determinando el ángulo. Entonces, en general, en todos los convertidores, estas referencias de tensiones y para modular te las tenés que fabricar. Y para colmo hay algo que yo no les hablé, pero la corriente de salida no está en fase con la referencia de la tensión. Hay un 30 grados dando vuelta en el medio. Vos generás las referencias A, B y C, y cuando medís la corriente hay un desfasaje. Y si vos querés usar eso para inyectar energía, hay que compensar ese desfasaje. Y... ¿Eso por el RL? No, eso por la forma en que conmutás. La forma en que conmutás te genera una tensión que no está exactamente en fase con lo que vos querés generar. Y después la corriente sí, depende de la inductancia del acoplamiento, de la resistencia, bla, 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 pero empiezan a aparecer un montón de cosas en juego, pero la realidad es que es muy poco probable que vos tengas la senoidal, salvo que quieras generar una senoidal fija. Si no, esa senoidal la tenés que fabricar a partir de mediciones de algo. Y ahí es donde se empieza a complicar, porque laburar con 3 fases al mismo tiempo y es complicado. Bueno, al menos son más cuentas. Entonces aparecen todas estas transformadas que te eliminan algo y te transforman 3 fases senoidales 120 grados a 2 fases 90 grados, y después le aplicás otra transformada y terminás con 2 continuas y una referencia de ángulo, y con 2 continuas es mucho más fácil que trabular que senoidales. Y ahí es donde le haces el control. Le quiero meter energía, le quiero sacar energía, corrijo coseno de phi, hago lo que quiero. Entonces, en general te las fabricás las fases. ¿Por qué no abrió mi MATLAB? Es una muy buena pregunta. Pero bueno, listo. Seguiremos algún día. Bueno, adiós. A los de allá ustedes no hay problema. Pero en algún momento